¿Qué es el ordenamiento jurídico? El ordenamiento jurídico es que cada artículo de la Constitución política se tiene que reglamentar mediante una ley de la República. De ahí salió la ley 387 de 1997. La ley que le defiende o le reglamenta los derechos a las víctimas del conflicto armado. Ténganlo muy en cuenta. Entonces vemos que de un artículo de la Constitución política sale una ley. Esa ley tiene que ser reglamentada. La ley 387 de 1997 fue reglamentada mediante el artículo 173 de 1998, gobierno del presidente Samper. Entonces, luego que la ley es reglamentada, que ya tenemos un decreto reglamentario, ya de ahí pueden partir circulares, acuerdos, resoluciones. Pero ¿qué vemos con esta impunidad en Colombia? ¿Por qué la impunidad? Volvemos a tocar ese tema. El 94% del sistema judicial colombiano y de víctimas de diferentes afectaciones, bien sea por juzgados, por tribunales, por Corte Suprema de Justicia, por Corte Constitucional, ha quedado en la impunidad. Sencillo, casi nada, el 94%, casi todo se falló a favor de los que tenían el dinero y que le juntaban la mano, o los que colocaban allá a estos dignatarios. Para la muestra un botón, el cartel de la toga. Los que no saben qué pasó con el cartel de la toga, investíguenlo. Hoy en día, mediante YouTube, el internet, aprovechen esas ventajas que tenemos. Bueno, entonces vemos cómo la unidad de víctimas se ha atrevido a modificar la ley 387 de 1997, a modificar los principios rectores de los desplazamientos internos, que es un órgano jurídico internacional. Ese es tratado de, lo decíamos ayer, de 3 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos. Y no, la unidad de víctimas hizo lo que se le dio la gana. Esas presidencias de la República, esos gobiernos, esos estados corruptos, ¿qué hicieron con el pueblo colombiano? Impunidad. Le callaron la boca a los defensores de derechos humanos. Le callaron la boca a los campesinos víctimas del conflicto armado por haber sido testigos. Es que nosotros, las víctimas del conflicto armado, fuimos los testigos vivientes de lo que estaba sucediendo en los campos de Colombia, de cómo entraban a los montes, cómo entraban los militares y ya salían con el brazalete de la SAUC a masacrar la población campesina. Por eso se dieron lo que fue los falsos positivos. Querían dar resultados cuando lo que estaban era masacrando a los campesinos, masacrando a la gente más humilde de Colombia. ¿Qué pasó allá en Santander con los hornos, con esos hornos crematorios al estilo nazi? Eso no se había visto sino en Alemania con los nazis. Y aquí volvieron a aparecer estos victimarios nazis. ¿Qué más podemos decir de esos gobiernos, de los gobiernos anteriores? Con el victimario presidente Uribe, con su cómplice, el presidente Santos, con su lavaperros, el otro presidente Duque. De una, corrupción, impunidad, masacrar a los campesinos, quitarles las tierras,
reclutar los hijos. Ayer se me quedó que dentro de los derechos que estamos exigiendo y que se tienen que cobijar, como los derechos vulnerados a las víctimas del conflicto armado, ahí también se van afectados cuando tiraban esas bombas, cilindros bombas, cuando hubo atentados terroristas, quedó mucha gente inválida, perdió el programa de víctimas, acoge todo eso, cubre, tiene que indemniza por pérdida de dedos, de manos, de cualquier extremidad, de la vista. Hay mucha gente que no ha denunciado por temor. Y ese es un tema que se tiene que tratar en el acuerdo político. Los que no denunciaron por temor. Porque ellos se fueron, pero allá quedaron sus familiares y allá seguían los grupos al margen de la ley, los victimarios. Entonces, el ordenamiento jurídico quiere decir que aquí en Colombia y en todas las naciones del mundo, lo que tiene más peso ante la ley es la ley, ante la justicia, ante las cortes, es la ley. Son los artículos de la Constitución política. Y aquí, mediante la impunidad, mediante la corrupción de todos estos gobiernos corruptos anteriores, que todavía tienen incrustados, atornillados en el poder, todavía hay atornillados en el poder, y lo ha dicho claro nuestro presidente Gustavo Petro. Y lo que nosotros hemos hecho con esa protesta pacífica es seguir sus pasos, sus lineamientos. Cuando nos dijo el 1 de mayo, protesten pacíficamente, manifiéstense, organícense, y así sacamos de las instituciones los enemigos del gobierno. Nosotros lo hicimos. Falta es ahora que el gobierno nacional, que el presidente Petro haga su parte. Nosotros tenemos las denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, la tenemos ante la Defensoría del Pueblo, de cómo un funcionario fue a defender el espacio público, cuando tenía que defender era a las personas en estado de debilidad manifiesta. A nosotros, las víctimas del conflicto armado, nos atacaba y llegaba, y todavía llegará a las protestas que no tengan conocimiento sobre sus derechos. Entonces, por ordenamiento jurídico, quiero decirle que todo lo que le han dicho a las víctimas del conflicto armado en esas oficinas de la unidad de víctimas, los han venido engañando. Entonces, para eso estamos aquí, desde su canal, el Silencio de los Refugiados. Ese es el trabajo de la ONG ANDE, Asociación Nacional de Desplazados en Defensa de los Derechos Humanos. Y estamos por defender nuestros derechos como víctimas del conflicto armado. Yo también soy víctima. Llevo 24 años de haber sido desplazado y el Estado no me ha dado nada. Donde no hubiera jugado vivo como defensor de derechos humanos, hace 13 años me hubieran matado. Ya no estaría aquí al frente, me tocó esconderme, porque el Ministerio del Interior, mientras protegía a la gente que estaba con el gobierno, a sus paramilitares, a nosotros los defensores de derechos humanos, nos da ver a la espalda, nos da ver a bala.